Otro programa extraordinario, en mi opinión, con un invitado de excepción, con el ex embajador en China, Fernando Reyes Mata. ¿Cómo está, don Fernando? Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Spurna, que sé que es muy amplia y muy reflexiva sobre lo internacional. Se lo pregunto directamente. ¿Usted cree que puede haber una Dígame. guerra cercana con Taiwán? ¿Una guerra, una invasión de China a Taiwán? No, yo francamente no creo eso, porque tengo la impresión de que China tiene clara su propia estrategia en relación con el momento y cuándo Taiwán sea parte de la China continental. Por supuesto que han ocurrido circunstancias como la reciente, cuando a la señora Nancy Pelosi se le ocurrió, como presidenta todavía de la Cámara de Representantes, ir en una visita que obviamente constituía también una situación crítica y constituía al mismo tiempo algo que Beijing no podía dejar pasar. En ese sentido es que la reacción que hubo y las maniobras militares alrededor de Taiwán y todo aquello constituyó una mire, nosotros estamos atentos. Aquí no es así como así, no es gratis que nos vengan a provocar con estas condiciones. Pero los temas con Taiwán son, en primer lugar, dice Beijing, en primer lugar son temas de China y no de otros países. Eso lo sostendrán. Naturalmente, en términos de realpolitik, todos sabemos que la presencia de Estados Unidos en relación a tiene un peso mayor, determinante y fuerte. Pero China va a esperar, porque primero tiene que terminar el proceso Hong Kong. Hong Kong tiene una condición especial donde el acuerdo con Gran Bretaña está latente y será el concepto de un país, dos sistemas, algo que China va a sostener. Hong Kong se concluye el periodo de los 50 años, el año 47, o sea, la proximidad de cuando China cumpla su primer centenario bajo el concepto de República Popular China. De tal modo que está para ese tiempo la posibilidad que lo de Taiwán transcurra por la vía que China tiene. ¿Cuál es esta? Que poco a poco, progresivamente, en función de los intercambios económicos, de la transformación que la era digital trae al mundo y que determina industria donde China es poderosa, que Taiwán necesita ser abastecedor de todo aquello que que la China continental requiere para su desarrollo de inteligencia artificial y mundo digital. Todo eso articula una vinculación que no puede romper la presión de Estados Unidos. China va a esperar que la solución sea por la vía, para decirlo en dos palabras, de la era digital y no de la era militar propia del siglo XX. Es verdaderamente interesante lo que ha comentado y además me gustaría señalar algo que es clave sobre Taiwán. Taiwán tiene una empresa en concreto llamada TSMC. Es una de las empresas más importantes del mundo. El 80% de los microchips de última generación los produce TSMC. Los chips que tienen vuestros smartphones, por ejemplo, vuestros iPhones, los ha fabricado TSMC. Vuestras consolas de videojuegos los ha fabricado TSMC. Es decir, si esta empresa taiwanesa cerrara las puertas mañana, paralizaría al mundo, al igual que ocurre con una empresa muy poco conocida que se llama ASML, que es holandesa y que le vende las fábricas a TSMC para realizar sus productos, sus chips. ¿Por qué comento esto? Porque Taiwán, al tener este control sobre los chips mundiales de última generación, está visto por Estados Unidos como algo de valor geoestratégico, de valor no solo una cuestión de prestigio, de vender la defensa de uno de tus aliados, sino de la fábrica que paraliza al mundo en caso de ser controlada por China. Vamos a ver, de hecho, una imagen, esta es la imagen de China para contrarrestar esta posición de Estados Unidos. Algunos de vosotros sabréis a qué se refiere este mapa. Este mapa es el mapa de la nueva ruta de la seda, lo que se viene a llamar también la franja y la ruta que pasa justamente
por Rusia y por por la parte de las repúblicas soviéticas de Centroasia, y que conectaría justamente un país que está en guerra en estos momentos, como Rusia, y al que Estados Unidos diplomáticamente, y esto no es algo que nos estamos inventando o que estamos elucubrando, esto es algo que ha declarado el mismo Marco Antonio Rubio, que es el representante de los republicanos en la Cámara de Inteligencia del Senado, ha dicho que la guerra en Ucrania es un ejemplo para Estados Unidos de lo que puede ocurrir en China si no acaba venciendo el aliado de Estados Unidos, y en este caso es Kiev. Don Fernando, ¿cómo estima ¿sí? usted, qué opinión tiene de la guerra en Ucrania y de la estrategia chino-rusa de hacer balance de poder a Estados Unidos? Mira, tú colocas un tema que de alguna forma se cruza con esto otro que estaba mencionando en el mapa y que están viendo en el mapa. ¿Por qué? Porque, claro, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, para ser preciso, determina que una de las variables de esa ruta, que pasa también por Ucrania, es muy determinante para el futuro de cómo se va a desarrollar esta ruta hacia adelante. Es por eso que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando llegó la votación de la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre la invasión de Rusia a Ucrania, hubo supuestos de algunos comentaristas internacionales, sobre todo en Estados Unidos, que pensaban que, bueno, que India naturalmente estaría del lado de Estados Unidos porque estaba todo este otro tema del Indo-Pacífico, de la interacción de acuerdos con Australia, Japón, India, Estados Unidos. Y al mismo tiempo suponían de que China obviamente iba a estar también del lado de Rusia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió, Jordi, que ni India se abstuvo y que China también se abstuvo. Y esa es ya la primera señal de cómo venía la mano progresivamente en términos de uno y otro. Las explicaciones ustedes las conocen porque son pues, personas que siguen estos temas, pero naturalmente que cuando la India tiene como principal proveedor de armamento a Rusia y tiene una serie de vinculaciones en la dimensión energética y otras con Rusia, naturalmente que tiene que buscar un equilibrio y ese será otro tema en algún momento de cómo India está jugando en este escenario de equilibrio. Pero al mismo tiempo está China, que progresivamente marcó los puntos que tenía en términos de declarar desde el comienzo que lo que quería China es que ambas partes lograran rápidamente buscar un acuerdo para encontrar la fórmula de solución política a lo que esta situación implicaba. China sostuvo desde el comienzo que aquí había que tratar el tema de seguridad en Europa, pero al mismo tiempo, junto con eso que estaba diciendo, también estaba planteando de que creía que había que tener una distancia. Y China progresivamente ha tomado distancia en la medida que la guerra se ha alargado y en la medida que los intereses de China no son coincidentes con los intereses que tiene Rusia en ese conflicto y en esa guerra. Está claro que ha tomado distancia. Y la llegada del nuevo canciller chino, del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, de Qin Gang, anterior embajador por lo demás de China en Washington, es alguien que ha llegado con un discurso mucho más equilibrado, diríamos, o con cierta distancia respecto de Rusia de lo que tuvo el anterior ministro de Relaciones. Si ustedes ven las distintas afirmaciones, él claramente dijo hace poco, no se trata de una alianza la que hay con Rusia. Y eso no es una palabra menor. Si me lo permite, nos centramos ahora ligeramente en el tema de la guerra de Ucrania, porque usted ha sido embajador en China, ha sido embajador en Nueva Zelanda. ¿Cómo se empieza a destensionar un problema? ¿Cómo se rompe el hielo cuando hay dos países que no pueden tener peores relaciones como la que tienen en estos momentos Rusia y Ucrania? En algunas ocasiones se habla de utilizar a la Santa Sede,
se habla de utilizar a países neutrales. ¿Cómo se empieza la reconexión diplomática entre Ucrania y Rusia? La situación está compleja porque creo que ese interlocutor, en algún momento Ucrania pensó que podía ser China, ¿eh? Y no lo fue, y China no va a tratar de ser eso. Pero tampoco lo es Alemania, que podría pensarse que podía hacerlo desde la otra lógica, porque también Alemania está manejando sus propios intereses. Ahí está la visita de Olaf Scholz a China hace poco, que demuestra en consecuencia cómo hay un juego de una danza compleja. Francamente, yo creo que el único lugar donde, y es un lugar hipotético a esta altura, sería en Naciones Unidas, buscando un mecanismo dentro de la lógica de Consejo de Seguridad. Y es un esfuerzo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no le queda otra que asumir, a mi juicio, una tarea que hasta ahora él le ha, decimos en chileno, le ha hecho el quite. Él no se ha comprometido en términos reales de decir, mire, este es un tema mayor. Ha hecho varios discursos, ha dicho que la humanidad está en peligro de alimentación como consecuencia de la guerra, en fin, todo lo que sabemos. Pero a mi juicio, el secretario general ha pecado de ausencia en el conflicto de Ucrania-Rusia. De tal modo que el tema que usted plantea es dónde y cómo poder encontrar interlocución para poder resolver esto, es que hay dos, o es el macro escenario Naciones Unidas, o es el escenario más directo, bilateral, en que las dos partes, por diversas razones, asuman que el conflicto hay que encontrarle alguna manera de darle solución satisfactoria. Para Rusia, la primera solución es que Ucrania le diga: aquí en Ucrania no se van a poner misiles ni cohetes que están amenazando tu seguridad. En segundo lugar, claro, se requerirá que la OTAN, léase Polonia, especialmente Hungría también, pero la OTAN no asuma una estrategia que sea complicada para Rusia en el futuro en términos de seguridad. Esos son los elementos que están dando vuelta. Por otra parte, claro, Rusia va a reclamar el mantener la posesión de parte del territorio que ha conquistado, especialmente el que ya ocupaba desde la anterior invasión, con la península y todo aquello que sabemos. En consecuencia, aquí también hay una colocación sobre la mesa de condiciones de garantías mutuas. Para Ucrania, la garantía es que Rusia no la vuelva a afectar en su desarrollo pro-europeo, principalmente, pero que al mismo tiempo le dé garantía a Ucrania y a Rusia de que ser pro-europeo no significa necesariamente ser parte de la OTAN. Y ese es otro de los elementos. De tal modo que, respondiendo a su pregunta, yo diría que hoy día, encontrar el escenario de la fórmula política para resolver esta crisis está muy débil, está muy en las sombras, no se visualiza. Yo diría que y que en consecuencia lo tiene el secretario general de Naciones Unidas como una tarea que podría asumir de una manera clara, fuerte, tomar el avión, ir acá, ir allá, volver allá, hablar en Washington, volver a Moscú, porque él es el único que tiene la posibilidad de llegar a todas las partes. Y en consecuencia, esa es una tarea que debiera hacer. Y si no, francamente, es el momento X en que, de una forma u otra, Ucrania, los representantes de Ucrania pertinentes para una conversación de paz y los de Rusia ejerzan su posibilidad de encontrarse en algún lugar, en un tercer escenario, para iniciar conversaciones. El mundo ha vivido diferentes estados de globalización. Diferentes. Hay uno, primero, que marca la historia de la humanidad, que es el descubrimiento de América a finales del siglo XV. Hay un segundo periodo globalizador en el siglo XIX, muy importante, da un paso atrás tras la Primera Guerra Mundial. Y hay un tercer periodo globalizador que podríamos calificarlo que empieza en los años 80.
Esto que veis aquí, esta tabla, es la renta per cápita de los países del mundo a paridad de poder adquisitivo, es decir, descontada la inflación, y podéis ver cómo justamente en 1980, en este periodo, justamente cuando podríamos considerar que se da el último periodo globalizador del mundo, de los 140 países de los que se tenía estadística, China era el tercero por la cola, era el puesto 138 en cuanto a renta per cápita. Solo Etiopía y Mozambique tenían una renta per cápita por debajo de China. Además, en el año 79, un año antes, se vivió una muy poco conocida guerra, algunos lo llaman la guerra vietnamito-china, otros lo llaman la tercera guerra de Vietnam. Es una guerra que en pocas semanas causó alrededor de 60.000 muertos entre ambos bandos. En pocas semanas. Fue una guerra flash, una guerra relámpago, que fue verdaderamente espantosa en cuanto a nivel de muertos. Aquello representó el inicio, junto con otras cuestiones, del intentar atraer a China a el comercio internacional. Hemos visto un periodo en el que poco a poco China se ha ido convirtiendo en la fábrica del mundo, ha ido incrementando la demanda de materias primas. Las materias primas también han ido aumentando de precio, especialmente en los últimos años, y hemos visto cómo ha exportado deflación, cómo en términos prácticos un trabajador de Roma o un trabajador de París o un trabajador de Barcelona competían con un trabajador de Beijing o Shanghái por el mismo empleo, hasta el punto de que las fábricas europeas se trasladaban y deslocalizaban su producción a China. Pero la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia plantea algo muy concreto. ¿Se ha acabado la globalización? ¿Estamos ante un telón de acero versión 2? Don Fernando, ¿se ha acabado la globalización tal como la entendíamos? No, para nada, porque la situación que determina la globalización, a mi juicio, tiene que ver con las nuevas tendencias de la era digital que va emergiendo con fuerza. Y hay que poner ahí los ojos, le diría yo a usted y a todos ustedes, en lo que ocurre en una organización en la cual le damos poca importancia en los análisis internacionales, que es la Oficina de Propiedad Intelectual, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Oficina de Propiedad Intelectual? También mencionando dónde estaba China y dónde está ahora. China hace solo 6, 7 años estaba en el quinto o sexto lugar de los países que inscribían patentes. Es más, si usted le preguntaba a ustedes mismos, acá en Chile, todo, le decía, no, China es un país que copia todo y producen allí lo que copian, etc. Bueno, esa China que según nosotros copiaba y copiaba, estaba creando muchas patentes en las áreas específicas que serán determinantes en el poder digital futuro. Hoy día, la situación, si ustedes entran a ver las cifras, no las tengo a mano, es que el país que más ha inscrito patentes en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual es China. Y eso significa que hay una forma de globalización que tenemos que aprender a ver con parámetros distintos de aquellos con los que veíamos en el pasado las características que esta globalización tiene. La globalización está, como decía Nelson Mandela, es como el invierno. Ella viene de todas maneras. Tenemos que saber cómo protegernos y seguir viviendo con ella. Pues hoy día tiene la misma dimensión de presencia, a mi juicio, en términos de que demostró la globalización que sembraron Ronald Reagan y la Margaret Thatcher con su concepto de que el Estado es el problema y la economía y el mercado son la respuesta, ¿no es cierto? En 40 años, ¿qué es lo que ha dejado? Ustedes en Europa lo conocen bien. Una desigualdad, una complejidad
en lo que significaba la posibilidad de que la globalización, teniendo el mercado al frente, era la respuesta principal. Entonces, lo que estamos entrando es una globalización de nuevas características. Y yo creo que esa se va a asentar como potencialidad precisamente cuando se resuelva la guerra de Rusia. Esa una nueva globalización después de una experiencia de 40 años que nos marcó determinantes complejas de aquella forma que entendimos de globalización donde lo financiero asumió por encima de lo económico real el poder principal del ordenamiento de la economía en el mundo. Y ahí estuvo la clave de la complejidad, porque lo que trajo la globalización fue mucho más globalización financiera que globalización económica de crecimiento. Hay una frase que siempre me ha llamado la atención y es que al final acaba rezando como que las fronteras que no son cruzadas por el comercio acaban siendo cruzadas por los ejércitos. Sin embargo, lo que hemos visto es que lo que no ha dejado de cruzar fronteras ha sido el dinero, lo financiero, pero también la tecnología, que es algo verdaderamente extraordinario que hayamos asumido como normal, que podamos estar miles de personas escuchando una conversación entre alguien que está en España y alguien que está en Chile, a un océano de distancia, y que lo hagamos con completa normalidad mientras acabamos de comer, acabamos de levantarnos o acabamos de haber hecho cualquier cosa. Esto hace no 200 años, hace 35 nos hubiera parecido inimaginable. Entonces, me gustaría preguntarle, a raíz de todo lo que está comentando de la globalización, de las ideas, la tecnología, la nueva globalización, ¿es este el final de Estados Unidos como potencia hegemónica del mundo? ¿Estamos ante el ascenso de China como la potencia mundial? Yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo una potencia muy determinante, por lo menos en este siglo XXI, pero que está claro que el ascenso progresivo de Estados Unidos como la potencia hegemónica, eso sí que comienza a diluirse poco a poco. ¿Y cuáles son los errores? Y aquí les llamo la atención a un artículo que apareció en Foreign Affairs ayer, de Henry Paulson. Henry Paulson fue, como ustedes se recuerdan tal vez, era secretario de Comercio. Él es el que, en definitiva, le correspondió dialogar con China en el 2008, cuando vino la crisis económica de aquel momento. Antes, la relación entre Estados Unidos y China era muy distinta a la de hoy. ¿Y qué es lo que dice Paulson? Dice, mire, China entre el 2008 hasta ahora ha triplicado su economía. Y ese es un dato importante para demostrar que no puede en consecuencia asumir, como dice Paulson, la idea de que hay que contener a China. No, lo que Estados Unidos tiene que hacer ahora es buscar las formas de cooperar con China junto con competir con China, porque esas dos dinámicas. Esto surgió de la conversación, por lo demás, la última que tuvo Xi Jinping con Biden, donde hablan de cómo aparecen en la relación de los dos países las tres C: cooperar, competir y también confrontar, donde será necesario saber cómo resolver las confrontaciones. Pero que esto va a ser determinante. Pero ¿en qué lógica que tiene clara China y que Estados Unidos no parece todavía tenerlo claro? Que el mundo que viene es multipolar. Entonces lo que yo quiero responderle es que nadie va a discutir el poder militar que tiene Estados Unidos. China lo tiene claro y de alguna forma Rusia también lo tiene claro. Porque una cosa es que tenga la capacidad nuclear que tiene, pero otras dimensiones militares ya se demostró que Estados Unidos estaba por encima. En consecuencia, aquí Estados Unidos tiene un enorme poder. Tiene un enorme poder científico-tecnológico, por supuesto, porque tiene una condición fundamental, que es la libertad de pensar. Y eso no es menor, naturalmente. Y eso uno tiene que tomarlo en cuenta. Los científicos están claramente trabajando
desde una libertad de investigación, de visualización de posibilidades. En China predomina mucho más el plan quinquenal y el plan de largo plazo. Lo que tiene que aprender Estados Unidos es la convivencia con el poder de China, con el poder emergente también de India, y en definitiva con la diversidad de otros poderes que están reconfigurando el mapa mundial. Antes de ir a las preguntas de los oyentes, me gustaría plantear la última cuestión. El que para mí y para muchos es uno de los ideólogos del Kremlin, Sergei Karaganov, escribió justo antes de la invasión un artículo que tituló La doctrina Putin. En él venía a afirmar que vamos a una unión hacia un viraje de Rusia hacia China, un viraje hacia Asia, un incremento de la unión que podría calificarse como euroasiática, de ese continente, de esas estepas que van desde el área de Ucrania hasta prácticamente lo que es eso, el país chino. Y decía Karaganov que Occidente ha generado una idea, un marco diplomático, un marco político, un marco de conversación en el que lo que es correcto o no es aquello que determina Occidente que es correcto o no, incluso desde el punto de vista de los valores. Por Occidente acaba considerando Karaganov, podemos entender Estados Unidos, Europa Occidental y los países anglosajones como Nueva Zelanda, Australia, etc. Él acaba citando incluso que se están sustituyendo, se están atacando los valores tradicionales de sociedades fuera de este círculo rico por valores como lo woke, valores en contra de la familia, valores en contra de las creencias religiosas, valores en contra de A, B, C, D, E. Esto es un problema en estos momentos, un debate muy fuerte en Estados Unidos, en Europa, etc. ¿Usted cree que estamos ante el fin de la predominancia cultural y de valores de Occidente? ¿Que vamos a ir a otros valores en los que no va a tener por qué, y no entro a argumentar si esto es bueno o malo, pero los valores sociales y los valores de la democracia liberal son los que guían el mundo? ¿Estamos ante el fin de la predominancia de los valores culturales de Occidente? Yo creo que estamos ante el comienzo de la convivencia de valores que tienen raíces profundas en términos filosóficos e históricos. Y lo digo porque, con un ejemplo muy específico, los que nos formamos todos en Occidente bajo la filosofía emergente de Grecia, bajo el pensamiento de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, y fue por siglos y siglos pasando algunos siglos en una cierta oscuridad el pensamiento griego original, pero luego reatado y el Renacimiento y todo aquello. En definitiva, los pensamientos que están allí nos dicen una cosa: lo más importante es el yo. En segundo lugar, la verdad. ¿Ah? El yo, la verdad, el quién soy. Bueno, cruce, váyase al otro lado y ¿qué es lo que encuentra? Lo más importante es el nosotros. El segundo lugar, el de dónde vengo, o sea, el devenir. Y eso significa que yo soy el derivado, el que llegó después de mis antepasados, pero al mismo tiempo soy el antepasado de los que vendrán después de mí. Y esa dimensión del nosotros impregna una forma de pensar muy profunda, no solo en la China contemporánea, también en Corea, en lo que fue la antigua Indochina, en los países de Laos, Camboya, en fin, hay una dimensión allí muy profunda de esas características. En el mundo, especialmente en China, aquí me remito a eso, hay un tema profundo para su modelo político. ¿Cómo van a resolver la pregunta participación? Porque esa sociedad que pasa cada vez más a ser una clase media, ya son 700 millones en clase media, y que cada vez hay 1.000 millones con teléfono inteligente en las manos. Todo lo que ha ocurrido recientemente en las protestas no tiene que ver con un líder, con una oposición
oposición articulada desde una oposición política como la podríamos ver en Occidente, no. Tiene que ver con la espontaneidad conectada que nunca había existido en China. Entonces la dimensión que tiene, y esto se lo digo yo a mis amigos y colegas chinos, es cómo en su modelo político ustedes van a resolver el tema de la participación que va a venir inevitablemente hacia el futuro en función de los componentes de una vida urbana. China va a ser 80% urbana hacia el 2035. Esa es la pregunta mayor de aquel mundo. Pues si le parece, vamos con la primera pregunta de los oyentes. Se la voy a leer, la voy a sobreimpresionar en la pantalla. Y es la siguiente. ¿China será capaz de traicionar a su amiga Rusia para unirse al bloque otanista en un momento dado? Mi respuesta sería claramente no, en términos del concepto tradicional, pero sí de tomar distancia en función de los intereses propios de China. Es evidente que en este momento estamos viviendo un reacercamiento leve, pero de diálogo, entre Estados Unidos y China. Y hay que preguntarse, ¿no habrá sido precisamente la acción de Rusia en Ucrania lo que determinó que cambiaran las condiciones de la forma en que están conversando Estados Unidos y China? ¿Qué ocurrió recién en Davos? Bueno, en Zúrich, para ser más preciso. Bueno, que la encargada, Jenny, la encargada del Tesoro de Estados Unidos, se junta con el enviado especial para negociaciones comerciales de China. Y han tenido allí una conversación de 1 hora, hace una semana atrás. ¿Ah? Eso es un dato no menor de dónde se están dando. Vamos a ver qué va a ocurrir con la visita del secretario de Estado a China, que está programada para este año, probablemente a mitad de año. Va a llegar con la misma fuerza, arrogancia, demanda que planteó en Alaska hace más de 1 año y tanto? Yo creo que no. Yo creo que la condición va a ser, tenemos pugna, tenemos complejidades, tenemos mucha confrontación que resolver, pero lo importante es que tengamos cauce de manejo. Y en ese sentido, a China le importa mucho no quebrar la posibilidad de mantener con Estados Unidos siempre abiertos los cauces de interacción, de debate, de diálogo. En ese contexto, tomará distancia de la relación con Rusia, a la cual también nunca va a traicionar, por lo menos en las décadas a futuro, las recientes décadas. No puedo apostar que no haya tensión mayor entre Rusia y China sobre todo lo que ocurra en el Asia Central de aquí a 40, 50 años. Vamos con la siguiente cuestión de Gasco. Le plantea lo siguiente. ¿Corea del Norte es más un problema o una bendición para China, embajador? Es predominantemente un problema con el cual tiene al mismo tiempo una herramienta de manejo en la relación con Occidente y con Estados Unidos en particular. Porque ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Siempre le pide a China, oiga, trate de controlar a ese loco que tiene al lado. Entonces, la relación que tiene China con Corea es que no asume todas las acciones que está llevando adelante, trata de tener una influencia que tampoco es tanta como se cree que puede tener China en Corea del Norte, y al mismo tiempo Corea del Norte también tiene sus propias capacidades y habilidades. Piensen ustedes hasta dónde el norte a Trump. Corea del Norte hizo que Trump entrara en todo un proceso y eso ocurrió hace 4 años, 3 años atrás, ¿no es cierto? Incluso aquí el famoso paso de un lado al otro de la línea. O sea, uno tiene que pensar que eso también son acciones con autonomía de respecto de China que tiene Corea del Norte. Entonces, no se trata de un país con el cual China le puede decir, oye, pórtate bien, no sigas molestando. También tiene pegada a varios otros países, China, los cuales de una u otra forma tienen que resolver cuestiones. No se olviden ustedes que Afganistán limita con China, poca la frontera, pocos kilómetros, pero limita con China. Y no es menor para los chinos eso. ¿Por qué? Permítame colocar este tema a propósito de esta pregunta. ¿Por qué se piensa que China, ¿no es cierto?, tiene esta preocupación con toda la zona del norte, con Xiamen, con
Urumqi, donde está toda esta gran presencia de formación de cultura islámica y turca, el viejo Turquestán y todo aquello. Bueno, porque sabe que el tema es la complejidad que puede haber a futuro en relación con que surja desde, desde Kazajstán o desde otro la idea de, oiga, este es de los nuestros. Y entonces pueda producirse una invasión igual como la que Ucrania ha hecho, cuando va a, perdón, que Rusia ha hecho en Ucrania, cuando va diciendo, no, 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 esta zona de Ucrania es rusa. Mire cómo piensa la gente, mire cómo hablan, mire lo que dicen. Bueno, ¿y qué le pasa a China si en el futuro, en un cambio de situaciones políticas de este ámbito, Kazajstán u otros, le están diciendo, no, 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 esta provincia que usted tiene al norte, con la cual siempre tiene problemas, no, no, tiene un origen que es nuestra. En consecuencia, vamos a resolver esto. Tema que ustedes pueden decir, bueno, pero esa es una hipótesis muy lejana. Nada es tan lejano en el devenir de la política internacional. Vamos con la siguiente pregunta y además voy a aprovechar porque en este tema hay muchísimas, han llegado hasta privadamente por Twitter, así que se las voy a intentar amalgamar en una utilizando esta. Le pregunta a Reptiliano sobre los confinamientos y las consecuencias económicas del COVID en China, si China va a repuntar, pero además hay muchas preguntas comentando sobre esa situación distópica de los drones sobrevolando calles, pidiendo a la gente no salir de sus apartamentos, pidiendo además o viendo cómo la población se comunica entre sí y había manifestaciones ciudadanas, viendo cómo trabajadores de Foxconn literalmente se escapaban de la empresa porque estaban ubicados dentro de ella y debido a la normativa contra el confinamiento tenían que trabajar sin salir. Eso ha acabado con un viraje de casi 180 grados relativamente rápido porque está generando muchísima tensión. Entonces, le resumo esta pregunta de tanta gente. ¿Qué está pasando con el COVID, con las medidas COVID, con los confinamientos y con la actitud de rebelión de los ciudadanos en China? Eh, bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en China es una situación en la cual el Partido Comunista de China ha tenido que encontrarse con la realidad y resolver sobre ella a partir de entenderla. Yo creo que la opción que existía, que fue exitosa en el comienzo del COVID-0, ¿no es cierto?, de una restricción fuerte, los sacrificios de los primeros meses del año eh, del 2020, permitieron a China tener resultados muy positivos. Prácticamente hubo delegaciones médicas que llegaron, por ejemplo, a América Latina, las vacunas, etcétera. ¿Por qué? Porque los resultados de la primera etapa fueron importantes. Lo que ocurrió es que no estaba preparada China para la derivación con que esta pandemia iba a salir, y es una derivación que tiene que ver con las nuevas cepas o como se llamen, ¿no es cierto? Y en consecuencia, eso, las vacunas chinas no tenían la misma fuerza de contención. Entonces la decisión fue como se volvía a expandir el COVID, bueno, tenemos que volver al COVID cero y todo lo que ustedes han aplicado. Y eso llevó a que sencillamente la gente hiciera lo que ha hecho siempre los chinos. Los chinos siempre han protestado. A mí me impresiona cuando dicen, no, pero en China la gente no levanta la voz. El dato de 2018, 180.000 protestas registró la policía en China, de distinto carácter, de los que salían en una ciudad para decir que no querían una fábrica siderúrgica o química que iba a contaminar el río, el lago que tienen allí, o iba a contaminar el aire. Son ejemplos concretos. O los taxistas en donde sencillamente paralizaron la ciudad porque habían subido el costo de la gasolina en X cantidad, y mil cosas de ese carácter. La actitud de protesta ha existido. ¿Cuál fue la novedad? Lo dije antes y lo reitero aquí ahora. La novedad es que esta actitud de protesta, de reacción, fue articulada por algo que antes no había existido en las manos de la gente, que era la simultaneidad digital, o sea, la posibilidad de la intercomunicación. Porque, digamos algo, todas las imágenes que vimos
en la televisión en nuestros países de las protestas de China, no la filmó la televisión china, no la filmaron tampoco los canales de televisión grandes europeos o dominantes en el mundo o de Estados Unidos. Son escenas que la filmó la gente. Ese es el poder nuevo. La gente filmó muchas escenas de su propia reacción y protesta, porque nunca hubo la protesta enorme, nunca hubo, diríamos desde Chile, el 1,5 millones de habitantes que llenó toda la Alameda y todo, y que trajo la dimensión al gobierno hace 3 años, que aquí se requería un cambio, ¿no es cierto? No, hubo protestas donde había 300, 500, 1.000 personas, cuando mucho, en Shanghai, por allí, en las puertas de la Universidad de Tianjin, que yo conozco, y en la Universidad de Tsinghua también, eran 200, 250 estudiantes, predominantemente en las puertas, yo lo ubico perfectamente, por la filmación me daba cuenta, pero la determinante es que esa filmación iba de un lado a otro en la red, y antes que el sistema de control, que son como 80.000 funcionarios, lograra tener el control del sistema de Internet para que aquella imagen no funcionara, ya había ido por 10, 15 minutos para muchas partes, como también las frases. O sea, lo que estoy diciendo es que la novedad política que surgió fue que la gente protestó como siempre ha protestado por distintas cosas, pero esta vez con una articulación que la dimensión digital les entregó. Ese es el lado China. Y entonces, eso sí que movió el sistema político y dijeron, ok, aquí hay que hacer un giro, y como Jordi decía muy bien, es un giro en 180 grados que en el fondo ha calculado que va a haber una curva ascendente de contaminados, pero que en algún momento esa curva se va a contener y va a terminar por fluir la convivencia con con la realidad de la pandemia. No, no deja de ser maravilloso que la tecnología se haya convertido en un arma revolucionaria. Ya hemos visto cómo la tecnología es algo que proporciona hasta parejas mediante aplicaciones a la gente. La gente encuentra novia o novia o novio por internet, y la gente hace revoluciones y cambia actitudes del gobierno mediante el puenteo de la censura en un país como China, gracias justamente a sus smartphones, sus teléfonos inteligentes. Um, Juan Malc pregunta, ¿no cree usted, señor embajador, que Estados Unidos se durmió en los laureles como amo del mundo tras la caída de la Unión Soviética y que ha estado equivocando cuando sigue aplicando la doctrina Monroe, la doctrina básicamente de que América es el patio trasero Para de los Estados americanos. Unidos, en lugar de tener un táctico económico más práctico? Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente respecto de este error que ha hecho Estados Unidos. Acordémonos de qué significó, ¿no es cierto?, aquello de el fin de la historia, pues, de Fukuyama. ¿A qué respondía escribir ese texto? Respondía a la dimensión de que ya, se acabó. Aquí ganó el concepto, ¿no es cierto?, neoliberal, que tiene la capacidad perfecta de articular Estado, mercado, Pero, sociedad, perdone, respondiendo desde el... don ¿Sí? Fernando, ¿usted no cree que el libro de Fukuyama y la idea de Fukuyama es como una idea mitológica, como el Yeti o como el chupacabras, o como el Bigfoot? ¿No, no le parece algo totalmente casi psicodélico? En gran medida comparto tu análisis, sí, cuando desde luego desde el propio título era insólito que alguien pensara que la historia tenía fin, o sea, pero era una provocación editorial. Pero sí, seriamente creo que constituyó el escrito de alguien que estaba impregnado de que ahora sí, Estados Unidos tiene el poder único. Aquí estamos en la hegemonía unipolar y lo demás se acabó. ¿Ah? Y ya veremos cómo vamos poco a poco avanzando para resolver los temas, ¿sí?, y las cuestiones que vienen. Bueno, pero eso, como bien sabemos, no duró mucho y especialmente quedó claro a partir de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, que el mundo era mucho más complicado
y que habían situaciones de distintas características que estaban emergiendo simultáneamente. Bueno, chicos, sé que hay muchas preguntas. Va a ser imposible que le plantee al embajador todas y además no me parece correcto abusar del tiempo. Así que vamos a tomar 3 más y cerramos. A ver, Antonio Roma pregunta, en relación a todo lo que está ocurriendo con las sanciones a Rusia debido a la guerra de Ucrania y a la relación China-Rusia. Dice lo siguiente, ¿y quién va a comprar el producto chino? ¿Lo va a comprar Rusia? Si China se enemista con Occidente, ¿quién le va a comprar lo que fabrica? A ver, lo, el producto chino está llegando, o sea, hoy día, de todos los países del mundo, 114 tienen como su socio comercial principal a China. En el caso de América del Sur, esto es elocuente, así que si pregunta quién le va a comprar el producto a China, bueno, en este momento el socio número uno de intercambio comercial era Chile, número uno es China, en Argentina, en Brasil número dos, en Perú número uno, en Uruguay número uno, en Colombia número dos, etcétera. Entonces, y creo que, bueno, y las cifras que he mencionado de lo que ocurre en Arabia Saudita, donde está también de número uno, en Indonesia y en otros países. En consecuencia, no, el interés de la relación comercial China es muy fuerte en todo el mundo y eso no va a cambiar. Y no es Rusia el poder comprador principal que ha tenido China y que seguirá teniendo como socio predominante. Será un importante socio, probablemente, claro, pero no por eso va a terminar o cerrar las posibilidades. Vamos con la penúltima pregunta y es la siguiente. ¿Va a convertirse China en el dueño de Latinoamérica y de sus recursos igual que lo está haciendo poco a poco de África? O sea, para aquellos que no entendéis el contexto de la pregunta, China está comprando muchísimo suelo, tierras fértiles, contratos por infraestructuras en África. La pregunta plantea si va a ocurrir lo mismo en América Latina. Yo tengo la impresión de que la política de América Latina con China está muy marcada por el asunto de la conveniencia de los proyectos propios de la región. O sea, no es que China viene y dice a usted le tenemos que hacer un puerto aquí porque usted lo necesita. Es al revés. Yo tengo la necesidad de un puerto ahora, que trae avance, lo hace, porque trae una oferta. El tema es que China hoy día hace una oferta de apoyo económico que hay que pagar, por supuesto, ¿no? Como todos los créditos que obtienen los países, ¿ah? Pero es mucho mayor que la que hace el Banco Mundial y mucho mayor que la que hace Estados Unidos y mucho mayor que la que viene de la Unión Europea, según los países. Pero si usted toma el total, en este instante es muy fuerte la forma como la oferta de apoyo económico, de préstamo, ha llegado. O sea, estamos hablando de que países como Argentina está con una determinante de la relación con China en lo económico muy importante. Pero Brasil tiene con cualquiera fuera el gobierno, porque a pesar de que Bolsonaro era como era, la gente que exportaba, la empresa privada y todo, logró mantener siempre que tenía que limitar su discurso crítico a China y resolver actuar. Tanto es que Bolsonaro fue a esa reunión del BRICS, que nadie lo habría imaginado el año pasado, ¿no es cierto? Al lado de Xi Jinping, al lado de Putin, y bueno, el grupo de los BRICS. En consecuencia, ahí hay una dimensión que es distinta a lo que se piensa. Y yo creo que América Latina tiene el desafío de lo que aquí algunos académicos llaman el no alineamiento activo. Es una tesis muy interesante, porque hay 3 profesores, uno de ellos ex embajador también en China, Jorge Heine, ha escrito sobre esto, ha publicado más de un libro ya sobre el tema de no alineamiento activo. Y la CELAC, que acaba de terminar ayer en Buenos Aires, refuerza esa idea. Lo que nosotros queremos es que entiendan, tanto Estados Unidos, la frase va dirigida más para Washington, pero Estados Unidos, China y otros tienen que entender que nosotros buscamos una relación equilibrada y autónoma con todos aquellos que respondan a las mejores respuestas para nuestros intereses. Esa es desde luego la tesis chilena.
Y vamos con la última pregunta de la audiencia. ¿Estamos ante el fin de la diplomacia tradicional y ante el inicio del rearme mundial? ¿Vamos a vivir una época de rearme? Yo ya me voy a colocar como un defensa y me voy a adelantar, voy a rematar casi como un delantero este balón que le va al embajador. Pero yo digo que esto va a ocurrir en Europa seguro. Los presupuestos militares se van a disparar. Otra cosa, diplomacia, no puedo opinar. Don Fernando, ¿usted cree que vamos ante un rearme mundial y hacia un cambio del juego en la diplomacia mundial? Yo creo que la última frase que tú dices es la correcta. O sea, hay un rearme y al mismo tiempo hay una reformulación de la diplomacia. Es evidente que tenemos datos, referencias que hablan de cómo los presupuestos militares se incrementan. Si miramos el presupuesto de Estados Unidos, está sólidamente intensificado este año, o sea, desde el año pasado, digamos, y el de China igualmente. También es un presupuesto en ascenso. Lo que ocurre, sin embargo, es que tanto uno como otro saben que el poder militar, propiamente tal, ya no responde a características de lo militar del pasado. Y allí viene todo el tema de que no por tener tanta gente eres poderoso militarmente, sino que cuánto poder tecnológico tienes y cómo se usa. Y podemos llegar a una circunstancia en la cual, como ocurrió en el pasado, era tanto el poder atómico, que significaba el uso de aquello, la destrucción total del planeta y de toda la humanidad. Entonces, no podía haber ya más fuerza militar que la que había, y eso llevó pues a que la diplomacia actuara para buscar un acuerdo, un arreglo donde los misiles existen, pero se acabó la posibilidad del uso de los misiles y la fuerza nuclear, o está por lo menos allí sostenida, contenida por la diplomacia, no por otra cosa, porque la diplomacia determinó los tratados y el respeto a los tratados. Incluso Putin el año pasado, en la mitad del problema en que está, ¿no es cierto?, ratificó su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces tenemos allí una dimensión en que hay una situación actual de rearme que es complejo, que además determina comparaciones con las necesidades que tenemos con los desarrollos sociales y con el cambio climático. Es que el tema fundamental, y la nueva generación lo va a pedir más, oiga, dejen de gastar en gasto militar y veamos cómo salimos de este problema de que la Tierra está entrando en un calentamiento que nos va a significar transformaciones muy profundas. Ese es el tema que van a estar pidiendo las generaciones jóvenes en las calles. Entonces el gasto militar va a tener un desafío creciente por los impactos que el calentamiento está provocando ya. O sea, cómo se contienen las lluvias, las transformaciones, ustedes las viven con el invierno o con el verano, eso también lo estamos viviendo acá. Hay cosas que son profundas en ese sentido. En consecuencia, la diplomacia se tendrá que reformular. En eso sí estoy de acuerdo. Y el cambio diplomático, ¿sabe cuándo empezó? En marzo 2020, el día X, veintitanto, cuando tuvo lugar el primer G20 en que estaban todos los jefes de Estado al mismo tiempo participando en una mesa hecha por Zoom digital. Ese día, a mi juicio, comenzó la historia de la nueva diplomacia en el mundo, porque nunca había imaginado el ser humano que un día sería posible que un señor como el presidente de México, que él se tuvo que levantar a las 6 de la mañana, iba a estar en la misma mesa con el de Corea, de Japón y de China, ¿no es cierto?, donde ya eran las 9 de la noche, y cruzando con todo el espectro horario, porque todos estaban ahí, porque había que estar. Ese momento, a mi juicio, es el momento histórico en que pone en evidencia que la dimensión digital transforma. No es que yo esté loco con lo digital para explicar todo, pero quiero decir que hay que tomar conciencia de en qué momento hay cambios que son de proyección mayor y profunda. Pues, don Fernando, si le parece, para despedir el debate, voy a activar su cámara. Activar. Bueno, pues le agradezco muchísimo. De hecho, creo que ha sido una conversación en la que he aprendido, en la que he escuchado comentarios superlativos
Me gustaría, bueno, si quiere añadir algo antes de terminar. No sé. Ahí va pasando mi señora. Un Ese saludo, puede ser un comentario. un saludo a su señora. Muy bella. No, para que tú veas, o sea, pasa y dice, hay que ir a almorzar. ¿Sabes tú? Bueno, Entonces usted, quiero decir que mira, hay que ir, me voy yo también a almorzar a este paso, a cenar, pero a hacer algo. no, quiero agradecerle la oportunidad de este diálogo porque me obligó y seguirá obligándome a pensar no solo lo casuístico, no lo que ocurrió entre Argentina y Brasil ayer, que dicen que van a tener una moneda única, lo cual yo veo muy lejos que pueda ocurrir por múltiples razones técnicas y de todo, pero claro, llena los titulares, aparece como una dimensión. Y está bien, uno tiene que poner atención a esas cosas también, pero en realidad hay que pensar en el largo plazo. Hay que pensar, por ejemplo, cómo se va a dar el encuentro de un tremendo tema de desafío. Yo colaboro con algunos asesores del gobierno y ayer les decía justamente eso. ¿Ah? Oye, aquí hay que pensar un poquito con largo plazo, porque había unos incidentes aquí se filtró una grabación de la ministra de Relaciones, toda una cosa muy casuística, muy de coyuntura. Se lo decía, oye, tenemos cosas tan fuertes como esa, no solo esa. El presidente va a ir a China en algún momento este año, también en el segundo semestre. Pero ¿cuánto tiempo que la Unión Europea no se junta con América Latina? En términos reales, de que estén ahí los jefes de Estado, que conjuguemos situaciones, que nos preguntemos, fíjate, la última reunión fue el 2015, en términos de estar cara a cara. Después ha habido encuentros de los cancilleres, un par, no muchos, después algún encuentro por Zoom, después hemos tenido, claro, al encargado de política exterior de la Unión Europea en nuestros países de visita, sí, todo eso existe, pero el encuentro con las categorías de cumbre hacen que haya que pensar cuál era la agenda del 2015 y cuál es la agenda del 2023. Y han pasado muchas cosas. De tal modo que pensar en situaciones de mediano y largo plazo es una oportunidad que yo agradezco y por eso, Jordi, a través de ustedes, a través de Spurna, creo que ha sido para mí también un momento de crecimiento y de reflexión. Así que muchas gracias. Pues con esa llamada y desde luego a la que me sumo, y yo espero que los embajadores especialmente, no solo los embajadores, si hay estadistas y hay políticos de nivel, especialmente en España y en Portugal, podríamos añadir incluso Italia, pero desde luego España y Portugal, debería entenderse que la única política inteligente y posible es incrementar los lazos con Latinoamérica y servir de puente para que la Unión Europea y Latinoamérica tengan una relación más estrecha. Obviar eso me parece totalmente enloquecido. Así que, chicos, un abrazo, gracias por estar ahí, gracias por vuestras preguntas inteligentes, gracias a los 5.200 que habéis pasado por el directo. Esto acabará en YouTube, acabará en iVoox. Un abrazo, nos vemos, quiero.